Casa de Estudios Bíblicos Cielos Nuevos y Tierra Nueva presenta Regresando a nuestro Creador. Naciones y lenguas vengan ante Él, pueblos todos. Hoy les presentamos Citas Santas. Hola, ¿qué tal? Les saludo nuevamente desde la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Bienvenidos a nuestra siguiente clase. Esta clase es el complemento de la anterior y vamos a ir viendo una pequeña serie que tiene que ver con las citas santas, tiempos de celebración. Bueno, citas santas, ¿qué es esto? En la clase pasada hablamos de algo muy interesante, días especiales que se tradujeron como fiestas, festivales para el Creador y que de una u otra forma en la religión, con los cambios, con los traslados y las formas interpretativas y pensamientos vinieron a dar como resultado una enseñanza que realmente no es la que el Creador enseña, no es la enseñanza bíblica. Bueno, otra vez repito, yo sé que a algunos les va a chocar un poco esto, algunos no van a estar en acuerdo, algunos no van a querer escuchar, está bien, se respeta, pero queremos transmitir a partir de lo que nosotros vemos en la Biblia y leemos, usando incluso diferentes Biblias, veremos que ciertamente hay cosas que no se nos han enseñado como debieran. Hay mandamientos, hay formas de vida, hay instrucciones y ya lo hemos estado analizando muchas veces. Incluso la misma enseñanza del Mesías no se ha transmitido como se debería. Él, por ejemplo, vino a destruir los monopolios, los principales lugares de culto, de religión, de servicio, de adoración. Ya aprendimos con la samaritana que el Mesías dijo que en realidad había llegado el momento en que el Padre estaba buscando verdaderos servidores que le sirvieran en espíritu y en verdad. Y eso es algo que lo hace Él para cada uno de nosotros y nos transforma para empezar a conocer la voluntad de Él, que es agradable, que es perfecta, por medio de la transformación y renovación de nuestras vidas. Bueno, importante es lo que hablamos la clase pasada. Sí, que la Biblia ciertamente dice que hay días especiales. Y hoy vamos a hablar de lo que se conoce como las fiestas del Señor, o las fiestas del Eterno, las fiestas del Creador, pues, días que Él dio. Ya vimos en la clase pasada y leímos en Levítico 23 que dice las fiestas o las solemnidades de Yahvé, o de Jehová, o de Dios, o del Señor, según la traducción. A veces en las traducciones cambia, ¿verdad? En las Biblias católicas ustedes van a ver que dice estas son las solemnidades de Yahvé, ¿verdad? En otras, en las protestantes, por ejemplo, va a decir esas son las fiestas de Jehová o del Señor. Bueno, del Creador del universo que se manifestó al pueblo de Israel dio días especiales. Y vamos a ver ahorita Levítico 23 una vez más y vamos a ver de los días que están marcados ahí. ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? Eso se les conoce como citas santas, ¿sí? Vamos a aprender algunos términos hebraicos para poder entender por qué en nuestras traducciones aparecen estas expresiones, ¿sí? Porque la pregunta siempre es ¿qué son? ¿Cómo se hacen? ¿Qué se debe de hacer? ¿Cómo las ordenó? ¿Por qué las ordenó? ¿Qué se hace hasta el día de hoy? ¿Qué se hacía antes? Hay algo muy importante que tenemos que entender. Ciertamente todos reconocen que son festividades o que son festivales y ahí están. La misma Iglesia Católica reconoce que son las fiestas de Yahvé. Así dicen las versiones católicas, ¿verdad? Son festivales o tiempos festivos de Yahvé. Incluso los mismos protestantes leen que así viene. Es más, los mismos protestantes obedecen al mandato del catecismo que establecieron los papas, ¿verdad? Del santoral y del año religioso. Pero lo que estamos tratando de ver es de que ciertamente son festivales y son días especiales y son citas santas, pero no son las que el mundo conoce, sino vamos a ver lo que dice la Biblia, cuáles son, ¿sí? Y bueno, de entrada
la clase pasada recordamos que ustedes van a de pronto asociar algunos momentos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes escuchan el Cordero Pascual o la Pascua, todos están familiarizados con la Pascua, todos cada año, hablando de la gran mayoría y sobre todo en Occidente, de la religión que impera en todo Occidente, todos van a recordar que una vez al año viene lo que se conoce como la Cena Pascual o la Semana Santa. Vamos, el Viernes Santo, el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección, que se le conoce como los días santos. ¿Sí? Todos se detienen, todos la celebran, todos van a las iglesias, a los templos y todos hacen lo que se les ha enseñado. La pregunta es, ¿eso fue lo que se enseñó? ¿Eso fue lo que se ordenó? ¿O habría que ver qué es lo que se ha ordenado sobre esto? Todos han escuchado de la semana de Pascua. Bueno, Pascua, ¿por qué? La verdad es de que en la Biblia no aparece ninguna semana de Pascua. Pascua era un solo día. Pascua era un solo día. Y en realidad lo que viene en la Biblia es la semana de panes sin levadura. Esa sí es una semana, es decir, 7 días de panes sin levadura. Ustedes van a recordar a lo mejor algunos la palabra primicias. La palabra primicias, sí. Hay un día que se le conoce como el día que se llevaba las primicias. Ustedes van a recordar también algo que se conoce como Pentecostés. Están familiarizados la mayoría con el día del Pentecostés, sí, la venida del Espíritu Santo, la presencia divina viene sobre el pueblo de Israel, sobre judíos piadosos, obedientes, los discípulos del Mesías, y cae sobre ellos, ¿verdad? Pentecostés. ¿Qué es este Pentecostés? Bueno, en la Biblia aparece como el día 50, de ahí viene Pente, 5, Pentecostés, 5, 50, pero era un día posterior a 7 semanas. La Biblia habla de un tiempo de conteo de 7 semanas para que después de contar 7 semanas enteras, es decir, 7 veces 7, que son 49 días, después de eso se santificaba el día quincuagésimo. En hebreo aparece como el día quincuagésimo o el día 50. Esto se tradujo después a nuestras versiones como el día del Pentecostés. ¿Qué les parece? Eso sí no es cosa de religión, esto es cosa que viene en la Biblia. ¿Cuál es la diferencia? Que en las religiones o en los sistemas de interpretación se les dieron otra connotación, se les dieron días que no tienen que ver con el calendario hebreo o calendario bíblico, se les dieron días y connotaciones que no tienen que ver con lo que dice el Creador, y finalmente pasaron a ser formas litúrgicas, establecido por el catecismo. Y lo digo así porque es lo que la mayoría, por ejemplo, en México y en países latinoamericanos o incluso en Estados Unidos u otros países que son protestantes, ¿verdad? Hacen igual que lo hace el Vaticano. Es decir, cuando ustedes vienen y cada año entre marzo y abril celebran la Semana Santa, lo que están haciendo es obedeciendo a algo que la iglesia interpretó que se debe de guardar, pero que obviamente en la Biblia viene diferente. O más bien lo están haciendo ellos diferente. Bueno, a lo que quiero ir es que sí existen días que se tienen que santificar. Ya leímos en el catecismo, dice que se van a santificar los festivales o los días festivos. Sí, pero esos son los días que el Creador estableció. Y dijimos en la clase pasada también que el primero de ellos, de 8 momentos específicos anuales, hay uno que es semanal. ¿Cuál es este? El día de reposo. Ya dijimos en la clase pasada también que en la Biblia dice que no son las fiestas de los judíos, ¿verdad? Dice que son las fiestas del Creador, del Todopoderoso. Y que el primero, el día de reposo, el día séptimo, tampoco es judío ni tampoco se le dio a los judíos, sino que este se dio desde la creación. Dice porque en 6 días el Todopoderoso le dio forma a esta tierra que estaba desordenada y vacía. Y dice que el séptimo cesó, descansó. Bueno, a partir de ahí se establece, al pueblo de Israel solamente se le dice, acuérdate del día de reposo. El pueblo de Israel supo cuál era el día, el séptimo, porque cuando salen de Egipto, el Creador les manifiesta cuál es el día.
¿verdad? Y le señala cuál es el séptimo. A partir de ahí se guarda por todas las generaciones. Los israelitas guardaron todo esto. Cuando viene el Mesías, incluso hace 2000 años, dice que él entraba en las sinagogas y él caminaba y él andaba enseñando en el día de reposo. Así dice, llegado el día de reposo, él venía y enseñaba, iba por las calles, andaba enfermos, todos los días de reposo hacía esto era servir al Creador. De esta manera vemos que no hay ningún cambio. En el libro de los Hechos también vemos que los apóstoles dice que se reunían el día de reposo, y el día de reposo venían. La pregunta es, ¿cuándo pasó esto a dejar de ser? Bueno, eso fue 3 siglos después. En el siglo IV viene un emperador llamado Constantino que adopta esta parte de la fe de los hebreos y el Mesías, aunque lo toma a su forma, y ahí hace un cambio. Ahí establece que debe ser el Dominus Day, le llama, el día del Señor, pero obviamente él traía otra influencia externa. Y él establece el domingo, y a partir de ahí todo el mundo de Roma, so pena de muerte, empiezan obligadamente a guardar ese día. Pero bíblicamente siempre queda como el día séptimo, que se traduce como, en algunas Biblias le pusieron como el sábado, pero en realidad en hebreo es Shabbat. El Shabbat significa cesar, detenerse de las actividades para reposar. Bueno, vamos a ver en Levítico 23, miren, vamos a leer esta parte. En Levítico 23, solamente en los días que se señalan, y ahorita voy a dar, esa es una pequeña introducción a los días festivos, a las fiestas solemnes. Entonces dice, las fiestas solemnes, Levítico 23, 1 en adelante, habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los israelitas y diles las fiestas solemnes de Yahvé o del Eterno, del Señor, las cuales vas a proclamar como santas convocaciones. Quiero detenerme aquí poquito. Santas convocaciones. Aquí hay 3 palabras que a veces no se ven desde el hebreo, pero sí, ciertamente hay la palabra Hag, que es fiesta en hebreo, es un festival, es una fiesta. La palabra Moed es la palabra que aparece aquí en hebreo, como se traduce como solemnidad, es una cita, básicamente es una cita, es decir, en un día te veo. Cuando alguien hace una cita dice, ¿sabes qué? Te veo tal día, en tal lugar, a tal hora. Eso es una cita. Ajá. Entonces, en la Biblia aparece la palabra Moed como cita, se traduce como solemnidad también, una cita. Y la otra es Mikra, una Mikra, que se traduce como una convocación o una reunión. En hebreo aparece la palabra como Mikrei Kodesh en plural, que es convocaciones, o también se traduce como ensayos santos. ¿Por qué es importante estas palabras? Porque estas palabras denotan algo. ¿Se dan cuenta que no solamente son fiestas? Hay algunas de estas que se señalan como fiestas, en sí como festivales, pero hay otras que están marcadas como citas y como convocaciones santas. Por ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas, o la fiesta de las cabañas, que se conoce como Sukkot en hebreo. Pero hay una cita, por ejemplo, una cita santa que es el día del ayuno, por ejemplo. El día del ayuno es una cita. La Pascua, el día de la Pascua de Pesaj, en hebreo es Pesaj, pasar por alto, vamos a ir hablando un poquito más adelante. La Pascua o el Cordero Pascual es un tiempo de cita, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía que convocarse en un lugar y llevar una ofrenda especial y citarse en tal día. Ahorita vamos a entender un poquito sobre el calendario. Y así hay varios. Entonces, vemos en la Escritura que son citas santas y que unas son tiempos festivos, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Entonces dice, comienza con el primero, Levítico 23:3, que es una de los festivales o fiestas. Dice, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Tendréis que, dice, una santa convocación, ningún trabajo haréis. Es día de reposo, es de el Señor en donde quiera que estés.
¿Qué les parece? Aquí vemos la primer cita, que es una santa convocación, así dice. Así es, el día de reposo, el día séptimo. Dice 6 días trabajarás y el séptimo será cese, te detendrás. Ese es el primer día. Ahora, esta clase tiene que ver con días de servicio, tiempos de servir. Y también se sirve así. Servir al Creador es también servirle por estos días. Por eso en la religión se toma de los 10 mandamientos y dice, santificarás los días, los festivales o los días festivos. Claro, cada quien dice cuáles son y les cambian y los ponen, y al día de hoy cada quien hace lo que dice la religión. Pero si bien hay días santos, aquí está la clave. ¿Cuáles son esos días? Y déjenme decirles otra vez que esto no es judío, porque muchos a veces malentienden y creen que estamos enseñando judaísmo. Esto no es judío. Es más, aquí no existían los judíos. Aquí no existían los judíos. Los judíos de entrada tienen que ver con una tribu, la tribu de Judá. Y tienen que ver después de que se van al exilio por los babilonios, 3 o 4 siglos antes del Mesías, o para ser más exactos, un siglo antes de que apareciera el Mesías, se conforma con judíos de Judá, de la tribu de Judá, bajo un pensamiento, una religión llamada judía. Entonces el judaísmo realmente es posterior al pueblo de Israel. En aquella época entonces no había judaísmo, no había judíos, no era una cosa como religiosa, como que esto es de los judíos, no. El día de reposo, ya vimos, viene desde el principio. Y aquí el Creador le recuerda al pueblo de Israel. En Éxodo 20 le dice, no te olvides del día de reposo. Y en Levítico 23 dice, 6 días vas a trabajar y el séptimo vas a reposar. Entonces, la forma de servir al Creador en estos días santos el primero es este. Y aquí está enumerado como el primero. Después de los 6 días de trabajo, trabajas de domingo a viernes, se acaba el día de trabajo y entras al tiempo de reposo, entras al tiempo del cese, de detenerte. Es el mandamiento del Creador, es el día festivo, es la santa convocación, y dice donde quiera que estés, en tu casa llegas y ahí comienza. Ya más adelante hablaremos, para el que esté interesado, de cómo es esto del día de reposo. ¿Qué se hace, qué no se hace, por qué se hace, quién lo hace? Cosas en realidad sencillas. Ahora, yo quiero decirles que cuando escuchen esto y algunos tengan la curiosidad y crean que en el judaísmo pueden encontrar información sobre el Shabbat o el día de reposo, no se adelanten. Lo que estamos hablando aquí es Biblia, no estamos hablando judaísmo, porque hemos tenido la experiencia de muchos creen que para poder guardar el día de reposo tienen que hacerlo como lo hace el judaísmo o los judíos. Y se respeta cada religión y los judíos cómo hacen con el día de reposo. Pero la religión judía ha establecido sus propias formas de guardar el día de reposo y sus propias exigencias. Y cada quien la hace como quiere. Pero si nos vamos a basar en la Biblia, vamos a ver qué es lo que realmente se hace el día de reposo o qué no se hace el día de reposo. Para que vean que no es carga, no es pesado, no es una cosa difícil, no es algo en lo que se tiene que llevar liturgia incluso. De esta manera solamente vemos aquí que dice, trabaja por 6 días y el séptimo cesa. Ahora, yo sé que hay muchos problemas hoy día con la obediencia del Creador en el mundo. La mayoría de los sistemas, la mayoría del mundo lo que ha hecho es no importarle, seguir a la religión, no santificar el día séptimo, trabajarlo y obligar a la gente, porque hoy día es una ley en muchas naciones, por obligación descansar el domingo, el día primero. Lo han cambiado, ya veremos más adelante que en la Biblia viene que alguien iba a cambiar los días santos y que iba a cambiar la ley. Pero bueno, son temas que llevan mucho tiempo, pero por ahora quien está motivado y llamado a guardar de veras estos santorales, estos días festivos, estos días santos o estas festividades, se comienza con el día de reposo, con el día séptimo. Vean lo que dice más adelante. En el verso 4 vuelve a decir, estas son las citas solemnes de el Todopoderoso, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, que dice, es la Pascua del Señor.
A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A el Señor por 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis una santa convocación, no vas a hacer trabajo. Vas a ofrecer al Señor 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será también santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. ¿Qué les parece? Aquí vemos de entrada los días principales, los primarios, pues como comienza, ¿no? Ahora la pregunta es, el primer mes a los 14 días, ¿cómo es esto? Nosotros estamos totalmente cambiados de los tiempos y las leyes. Tenemos un calendario que se conoce como calendario gregoriano, que después del juliano ajustó meses, cambió días, semanas, etcétera, porque antes, por ejemplo, en el calendario juliano estaban numerados los meses, ¿verdad? Y por ejemplo, tenemos el mes de octubre, 8, es el octavo en realidad. Noviembre viene de 9, en realidad era el noveno. Diciembre en realidad era el mes 10, por eso se llama diciembre, 10, viene de 10. Y en realidad en enero era el mes 11, después se le cambió a Januari o Januari o Janus, porque fue dedicado a un dios que se llama Jano o Janus, que tiene 2 caras, que divide el pasado y el futuro, y por eso la mayoría de la gente celebra a esa deidad el 1 de Janus o el 1 de enero, porque se estableció que era una deidad que dividía los años y los tiempos, y le dan culto el 1 de Jano o el 1 de enero. Pero antes, en el calendario juliano, enero era el mes número 11 y febrero el mes número 12. Bueno, pues en la Biblia hay un mes que se conoce como el mes de Nisan en el contexto hebreo, o el mes de Aviv en el hebreo, que significa cuando las espigas están madurando, cuando van a ser maduras. Eso es en la época de la primavera. Cuando entra la primavera comienzan las flores y las plantas, ¿verdad?, a renovarse, y comienza la maduración de la cebada. Las espigas de cebada, cuando están Aviv, quiere decir que están ya madurándose para ser cosechadas. La Biblia nos da, o el Creador nos da por medio de la Biblia, un tiempo de calendario, un tiempo de orden, y esto tiene que ver con la agricultura, con las plantas, con la cebada, con el trigo, con los frutos de los árboles. Y el calendario del Creador se rige por, el tiempo del Creador se rige por la lumbrera mayor y la lumbrera menor, el sol y la luna, las estaciones también. Y la Biblia dice que cada mes es el renuevo, el inicio de la luna nueva. Cuando comienza a verse otra vez como nueva, ahí comienza un ciclo bíblico, un mes. Y cuando esto ocurre en el periodo de la primavera, la primera luna nueva en la primavera, que la luna también interfiere con las plantas y con la producción, la tierra, quiere decir que es el tiempo cuando va a estar asociado con la cosecha de la cebada. Entonces, básicamente, el calendario bíblico está establecido por la agricultura y está establecido, comienza con la cosecha de los primeros frutos de la cebada. Eso se le conoce como el mes de Aviv, o el mes primero del calendario hebreo. Cuando se sabía que ya la cebada estaba creciendo para cosecharse y se veía la lumbrera menor que daba señal, ahí comenzaba el mes primero. Y entonces contaban al día 14, y el día 14 era el día de la Pascua. Y ese es un día que se separaba, un día especial, y en la noche de ese día comenzaba el primer día de panes sin levadura, que dice que es fiesta por 7 días. Y el último día, el séptimo, también es fiesta, es una cita santa. ¿Qué les parece? Esto es hermoso. Ahora, esto tiene mucha profecía. El Cordero de la Pascua es el Mesías. Los panes sin levadura es la vida nueva que Él nos enseña a vivir como panes sin levadura, sin leudar, sin pecado. En esa semana está el día de las primicias, cuando se tomaban las primeras espigas ya maduras de la cebada y se llevaban al templo. Cuando habla la escritura de la resurrección del Mesías y que se levantan con Él, muchos también habla, es las primicias. Entonces la verdad es de que estos días tienen que ver con el Mesías,
Claro, antes subían a Jerusalén, llevaban ofrendas, hacían rituales, hacían muchas cosas, pero cuando viene el Mesías y dice, ya se acabó el templo, se acabó los cultos y todo esto, y ahora el Padre busca verdaderos servidores que le sirvan en espíritu y en verdad, y donde quiera que estén le van a servir. Entonces es por eso que ahora lo podemos hacer en diferentes lugares de la tierra, solamente entendiendo el calendario del Creador, entendiendo los días y lo que recordamos, ¿verdad? Porque ciertamente el Mesías ya fue ofrecido como un cordero pascual, ¿verdad? Pero el día ahí está. Más adelante vamos a hablar de la famosa última cena. La última cena realmente no es una última cena. Es decir, el Mesías cuando resucita todavía está con sus discípulos por 40 días y come con ellos, cena con ellos, conviven y todo. Pero ¿por qué dice la última cena? La última cena no es otra cosa que la última cena pascual o la cena de Pesaj en hebreo, que fue el recordatorio del Éxodo cuando comían cordero, que se acordaban que salieron de Egipto, y esto habla de una gran liberación. Hay muchas cosas y muchos detalles que no voy a decir en esta clase, por eso yo les invito que vayan a nuestra página y en la sección de estudios en audio, casi hasta abajo, hay muchas clases sobre las festividades, qué se hace, qué no se hace, por qué se hace, qué es lo que hoy día está permitido, qué es lo que significa. Hay grandes cosas importantes, pero sobre todo, y comenzando con esta pequeña parte en nuestra serie Regresando a nuestro Creador, es entender que sí hay días, hay festivales, hay tiempos santos especiales en donde desde nuestro lugar podemos apartarlos, podemos separarnos, podemos acercarnos y celebrarle al Creador e incluso reunirnos con otros que estamos buscando agradar al Creador y celebrar al Creador y recordar tanto esos días como recordar lo que ha pasado en la historia. Dijimos que también se llaman citas santas porque Él se iba a citar con su pueblo para cosas importantes. Así que el día de reposo, por ejemplo, es un día en que Él lo estableció para citarse con los suyos. El que guarda el día de reposo, el séptimo día, es porque está esperando citarse con su Creador. El que en aquella época guardaba la Pascua, fíjense, y cada año iba y guardaba la Pascua, entendió cuando llegó el Cordero Pascual. El mismo día 14 del primer mes hebreo que llevaban el Cordero Pascual, aparece el Cordero Pascual en Jerusalén, el Mesías, para hacer su obra como Cordero Pascual. Por eso es importante saber el calendario, saber el día. Después viene la Iglesia Católica y ellos establecen que la primer luna llena de la primavera es la Semana Santa y ellos cambian y entonces empiezan a hablar, siempre queda como viernes, sábado y domingo, y la Biblia nunca habla de viernes, sábado y domingo. La Biblia habla del 14 del primer mes y habla de una fiesta, una semana, 7 días de panes sin levadura, no habla de la semana de Pascua. Entonces vamos a ir retomando esto. Yo espero de verdad que sea algo que les ayude, que les alegre incluso, y que sepan que son días, sí, días festivos, días santos especiales, pero hay que saber cuáles son y cómo y qué se hace. Por ahora una pequeña introducción, ya iremos viendo los otros días y también más adelante les voy a mostrar una parte de cómo celebramos estos días. Gracias y nos vemos para la próxima.